se vendió. En ese sentido está relacionada la crisis económica de la actividad especulativa con una crisis real en el terreno de la economía productiva. ¿Por qué? Porque hubo millones de viviendas que no se pudieron vender en Estados Unidos. Y eso que pasó en Estados Unidos, pasó en España, y no solamente en España, porque estos papeles circularon en todo el mundo, y eso generó la crisis. Es una expresión del desarrollo de la actividad especulativa del capital financiero, porque esta es una actividad que desarrollaron fundamentalmente los bancos. Esto de los productos financieros derivados no es una cosa sencilla. Inclusive el encargado del Tesoro en los Estados Unidos, antes del estallido de la crisis, lo mandaron a un curso para que aprendiera qué eran los productos financieros derivados. Es más, pregúntenle ustedes a cualquier estudiante de economía o cualquier maestro de economía de la universidad qué es un producto financiero derivado y no les va a saber explicar qué es esto. Yo tengo una idea en general, pero es la gran engañifa. Les digo, el que elaboró la teoría de que los bancos pueden producir cosas para hacer más dinero, más dinero, más dinero, les dieron el premio Nobel de Economía. Entonces, bueno, para concluir, todas estas cuestiones nos muestran que las teorías que fueron el análisis que fue planteado por Lenin fue un análisis correcto, que hay que adaptar en las actuales condiciones, etcétera. Que el análisis que hace Antonio Negri es un análisis equivocado, dice porque piensa que el imperialismo es la simple expansión geográfica de un estado sobre otro estado, se va apoderando, etcétera. Y además con valoraciones equivocadas, en el sentido de que los estados-nación, que ya no hay estado-nación. Eso no es cierto. Siguen existiendo los estados-nación. Hay intentos, el intento más elaborado por superar la cuestión de los estados-nación es en Europa, en la Unión Europea. Pero aún así no lo han logrado totalmente. Y la mejor expresión de esto fue durante la crisis. Durante la crisis, cuando estalló la crisis, ¿qué hace cada burguesía? Pues defender su propio interés en su Estado-nación. Y todos, absolutamente todos, empezaron a tomar medidas, no como Unión Europea, ni siquiera como Banco Europeo, sino cada burguesía en cada Estado-nación empezó a tomar medidas para defender sus propios intereses. El ejemplo más claro es el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano nacionalizó la industria automotriz como una medida que tiene rasgos socialistas. Inclusive fueron acusados de que eran comunistas. Sí, en serio, fueron acusados de que eran comunistas. ¿Por qué? Porque no, pero para defender las tres gigantes de la industria automotriz de Estados Unidos. Son medidas proteccionistas. Si el gobierno se mete a defender, a mantener una industria como la Chrysler, la General Motors, la Ford, pues es una expresión que está tomando medidas proteccionistas para defender su industria. Entonces todas esas medidas de que no, que hay que dejar que el mercado resuelva todo, el gobierno tiene que meterse, etcétera. ¿Qué pasó? ¿No que el Estado no se tiene que meter en la cuestión económica? En Estados Unidos nacionalizaron la industria automotriz y nacionalizaron un banco. El Citicorp fue nacionalizado por Estados Unidos. El dueño de Banamex. O cuando nacionalizaron la banca en México.
después. No es bueno, no es exactamente lo mismo, porque lo que estoy tratando de señalar primero, de que los intentos por resolver las cuestiones de los estados-nación, de que ya se supere y que ya todos somos iguales, ya todos somos europeos, ya no somos franceses, ni ingleses, ni españoles, ni italianos, no, todos somos europeos. Desaparecieron los estados-naciones. Esos intentos por desaparecer los estados-naciones fracasó, y la expresión más clara de su fracaso fue durante la crisis. A eso me estoy refiriendo. Se puede analizar el problema de qué fue lo que hicieron en México sobre la nacionalización de la banca, etcétera, porque ahí fue una trapacería de los, un robo, es para de hacerse de dinero, ¿no? Fobaproa es un ejemplo, etcétera. Todavía estamos pagando intereses sobre eso a los bancos. O sea, lo que yo estoy tratando de mostrar, primero que no hay, que es falso lo que dice Antonio Negri, de que desapareció el Estado-Nación. No, la burguesía sigue defendiendo su Estado-Nación, y la expresión más clara de que defiende su Estado-Nación es las medidas que tomaron durante la crisis, y principalmente el gobierno norteamericano. Y entonces nos preguntamos, porque toda es la política neoliberal, lo actual es el mercado resuelve todo, el Estado no tiene que meterse en eso, porque es un elemento distorsionador. ¿Qué pasó con ese discurso? ¿No nacionalizaron la industria automotriz en Estados Unidos? ¿No nacionalizaron bancos? ¿No metieron miles de millones de dólares para salvar a las compañías de seguros? Entonces, ¿qué pasó con la teoría neoliberal? El mercado lo resuelve todo, no se tiene que meter. Si alguien se arruina, pues ni modo, el mercado tiene siempre la razón. Todas las burguesías tomaron medidas proteccionistas para defender sus negocios dentro del Estado-Nación. La expresión más clara de que el Estado-Nación sigue existiendo. Negri está profundamente equivocado sobre eso. Siguen existiendo esos intereses. Y lo trágico es que, de todas maneras, a pesar de que la crisis es una expresión de que el neoliberalismo ya no sirve para nada, y de que es una teoría desde el punto de vista de la argumentación, de la justificación, que se abandonó durante la crisis, porque no, el gobierno, ¿por qué se metió el mismo gobierno mexicano estuvo apoyando a las industrias automotrices, dando dinero para algunos trabajadores, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones así. ¿Qué hubo, no, que el Estado no debe meterse en las cuestiones económicas? ¿Y dónde quedó su dogma y su teoría neoliberal? Cuando les conviene, sí, cuando no les conviene, no. O sea, lo aplican en función de sus propios intereses. Entonces, se podía ir más a fondo en la crítica a Negri, pero con estas, sobre la base, experiencias reales, no inventadas, y muy recientes, nos muestran que esa teoría de que los Estados-naciones ya no existen es totalmente falsa, de que las contradicciones, ya no hay contradicciones entre el imperialismo, es también falsa. Existen esas contradicciones, y que están las condiciones dadas para un cambio revolucionario en donde lo que falta son las condiciones subjetivas, es decir, organización, la conciencia de los trabajadores, sus organizaciones, sus partidos, etc. Hay un atraso en la conciencia de los trabajadores respecto a las tareas que objetivamente están demandando un cambio. Bueno,